espiritual para esa situación que se plantea. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Y por qué esta palabra? Porque muchas veces nosotros formamos conforme a la realidad que nosotros vivimos. Nosotros formamos conforme a la circunstancia que nosotros pasamos. Nosotros formamos o somos ejemplo o manifestamos nuestro testimonio conforme a la situación o a los problemas que podamos vivir. Y cuando hablamos de formar, estamos diciendo que estamos transmitiendo un ejemplo, un modelo que muchas veces no tiene nada que ver con lo que realmente Dios quiere. Por eso, cuando Dios va a enviar por alguien, Dios no va a enviar a alguien por la necesidad que tiene. Dios va a enviar a alguien por alguien conforme al propósito que tiene esa persona. O sea, Dios no se va a manifestar a mi vida por mi necesidad. Dios siempre va a tener presente mi propósito. Por más que yo llore, por más que yo haga berrinches o qué sé yo, y haga un montón de cosas, Dios no se va a conmover por eso. Entonces es importante entender de qué manera yo estoy formando mi hogar. De qué manera estoy llevando adelante mi matrimonio. De qué manera estoy llevando adelante mi juventud o mi adultez. Pero de qué manera yo estoy manifestando mi vida diariamente. ¿Es conforme a la realidad que vivo o es conforme a un entendimiento que me hace saber de un propósito? ¿De qué manera yo estoy manifestando? Porque dice la palabra de Dios que Dios envía a Samuel, y cuando Samuel va a la casa de Isaí, Isaí le presenta 7 hijos. Pero en esos 7 hijos, Isaí le presenta 7 mentalidades, 7 diferentes maneras de pensar. Cada hijo de Isaí tenía un nombre, y cada nombre representaba un ciclo de la vida de Isaí donde él había pasado una situación y una circunstancia. Ninguno de sus hijos se llamaba porque sí. Cada uno de ellos con el nombre marcaba un ciclo que él había preparado. Entonces él levantó generaciones conforme a la necesidad que tenía, sin entender que Dios con esas generaciones tenía un propósito. Entonces nosotros tenemos que tener en claro que nosotros no podemos manifestar los hijos que queremos. Nosotros no podemos manifestar el matrimonio que a mí se me agrada. Yo no puedo manifestar la meta de ser un profesional conforme a lo que yo quiero. Yo tengo que tener bien en claro que hay un propósito en todas las cosas con mi vida y que yo debo responder con mis decisiones al propósito que Dios tiene conmigo. Amén. Amén. Mis hijos no pueden ser lo que yo quiero. Mis hijos tienen que ser lo que Dios desde la eternidad dispuso con ellos. Es fácil manifestarlos como a mí me parece. Es difícil entrar en la voluntad y en la intimidad de Dios para que ellos sean lo que realmente desde la eternidad Dios vio. Entonces, un hombre preparó hijos con una necesidad, con una visión, con una mentalidad. Dios no venía por ello. Por eso cuando Dios va a enviar a habilitar a alguien, siempre va a enviar a alguien que Dios conoce, que Dios pudo procesar. Por eso cada vez que nosotros, ¿a quién le gusta pasar por desierto? ¿A quién le gusta pasar por soledades? ¿A quién le gusta pasar por circunstancias difíciles? A nadie. Pero evidentemente, cuando Dios permite esa clase de situaciones, es porque Dios nos está formando. Él se está asegurando que cuando usted tenga que habilitar a alguien, primeramente, usted y yo seamos personas de propósito. Que no vayamos a habilitar por sentimiento, que no vayamos a habilitar porque me cae bien, que no vayamos a habilitar porque sirve bien, que no vayamos a habilitar porque diezma bien. No, nosotros tenemos que habilitar por propósito. Por eso los problemas se generan en la iglesia, porque nosotros habilitamos a personas que son afines, que de alguna manera nos corresponden a nosotros, pero no le corresponden al propósito. Y ahí se generan los problemas. Entonces siempre Dios va a enviar a alguien preparado, alguien que haya aceptado pasar por los procesos alfareros de Dios. Entonces cuando Dios se asegura de que usted y yo entendemos el pensamiento de Él, Dios nos envía. Y entonces ahí se asegura Dios de que su iglesia es realmente como Él quiere y no como nosotros la queremos manifestar. ¿Amén? Amén. Entonces muchas veces fallamos porque
Bien, más tranquilo. Bueno, No, gracias. Te bendigo. La motivación de alguien para habilitar, ¿y por qué estamos hablando de habilitación? Usted ya va a ver, es importante entender cuál es la función con propósito que hoy yo tengo dentro del cuerpo de Cristo. Pues lógico, que si yo voy, me congrego, me siento, termina la reunión de celebración, yo me levanto y me voy, y no me comprometo, ni asumo ninguna responsabilidad, evidentemente que esta palabra para mí es algo que viene y va. Pero si yo realmente quiero ser una persona con propósito y entiendo que yo tengo que empezar a manifestar la voluntad, el pensamiento de Dios que Él tiene con mi vida, yo me tengo que involucrar. Y al involucrarme, lo primero que Dios busca es que primero nosotros nos sujetemos. Porque nadie que no se sujeta puede serle útil a Dios. Nosotros tenemos que obedecer, porque dentro de la obediencia está la revelación. La revelación, muchas veces decimos, a mí me lo reveló Dios. Dios a la persona que es desobediente no le revela nada. Porque la obediencia está dentro de la revelación. La revelación, está dentro de la obediencia. Si la persona no obedece, Dios no se le revela. Dios no se conecta con personas. Dios no se conecta. Usted me dirá, pastor, apóstol, ¿qué me está diciendo? Lo dice la Biblia. Dios no se conecta con personas. Dios se conecta con entendimiento. Conforme a tu entendimiento es la conexión de Dios con tu vida. Conforme a tu entendimiento es la manifestación de Dios. Conforme a lo que entendés de Dios, así lo manifestas. Nadie lo va a poder manifestar a Dios más de lo que entiende. Por eso es importante entender que Dios está cambiando